otro tema por ahí que yo les había comentado, igual lo voy a colgar en la plataforma para que ustedes puedan tener acceso a él, ¿no? Un tema que básicamente no entra en el examen, pero es importante que ustedes, así como el anterior, lo tengan, pues, ¿no?, a mano. Bien, en el tercer corte son apenas digestión y metabolismo de grasa, monogástrico y rumiante, y este tema de ahora, minerales y vitaminas. O sea que es bastante corto, una muy buena oportunidad para aquellos que están un poquito rezagados, ¿no?, para poder recuperarse, que son pocos en realidad, ¿no? La mayoría está bien. Bueno, entonces les decía que esta parte, ya los minerales no son nutrientes en sí. En el alimento hay dos fracciones, ya les mencioné antes, una que es la materia seca y otra que es el agua, ¿no es cierto? Dentro de la materia seca también hay dos fracciones, una correspondiente a la materia orgánica y otra correspondiente a la materia inorgánica. En la materia orgánica es donde básicamente están los nutrientes, ¿no? Los carbohidratos en mayor escala, las proteínas y las grasas, además de las vitaminas y algunos otros compuestos. Entonces, el restante, la materia inorgánica, que corresponde a básicamente los minerales, ¿ya? Entonces, yo les decía en la clase pasada, mientras más materia orgánica hay un alimento, más energía aporta, ¿no? Y mientras más materia inorgánica hay, tiene más minerales, pero tiene menos nutrientes. Entonces, los minerales están dentro de esa fracción inorgánica, ¿no? Por eso acá nos dice su origen inorgánico. Y ellos tienen una composición química preestablecida, ¿no? Generalmente en forma de cristales. Ya cada mineral tiene su composición diferente, ¿ya? De unos a otros. Se distinguen dos grandes grupos, ya ustedes lo han visto antes, los macrominerales y los microminerales. Estos son macros, se los llama así porque, así como dice acá, grandes, pero entre comillas, ¿no? O sea, grandes en relación a esto. El organismo lo tiene y por supuesto lo requiere también, ¿no?, en grandes cantidades. Se los estima en porcentaje. Ya en este grupo están en orden de importancia: calcio, fósforo, sodio, cloro, que es la sal, potasio, magnesio y azufre. Y son minerales que forman parte de estructura, ¿no? Tejido óseo, fluido, una parte muscular, equilibrio ácido básico, presión osmótica, intercambio, ¿no?, eléctrico, membrana con líquido intersticial, transmisión de impulsos nerviosos. Y los micros, por otro lado, están en el organismo en pequeñas cantidades, mucho menores a esto. Estas están en el organismo y el organismo lo requiere en más de 100 partes por millón. Y estos de acá están y lo requieren, por supuesto, en menos de 100 partes por millón. Se los expresa en miligramos, a diferencia de esto de acá en porcentaje. Miligramos o partes por millón. Aquí están el cobalto, el cobre, el yodo, el hierro, el manganeso, molibdeno, selenio, zinc, bromo y flúor. Ustedes saben que hay otros microminerales también, pero no son de importancia nutricional. Generalmente estos son, ¿ya? Estos están en el cuerpo animal
como básicamente presente en enzimas en forma metálica, ¿no? Cofactores enzimáticos, y algunos de ellos también están en las hormonas. Entonces tienen acciones o funciones de alguna manera bastante diferentes, ¿no? Esto incluso llegando a formar parte de estructuras. Y aquí, bueno, un error ahí, vitamina, dice, en realidad no, acá viene mineral. Están los macros y los micros. Ya lo mencionamos. Aquí habría que, viene incorporado, ¿no? El arsénico, el níquel, el flúor, vanadio, el estaño. Estos son de importancia industrial, ¿ya? Solo que en el caso, por ejemplo, del flúor y del arsénico, tenemos que tener cuidado de que no vayan mezclados con otros minerales porque son tóxicos, ¿no? Entonces, más que una necesidad o un aporte, es por la toxicidad que nos puede producir en las raciones. De acá, el silicio y el molibdeno también. Los que sí son de interés nutricional: el hierro, el yodo, el zinc, el cobre, el manganeso, cobalto, selenio y hasta cromo. Últimamente he trabajado mucho donde se ha determinado la importancia del cromo. El resto no, ¿ya? Algunas de las funciones, decíamos, forman parte de estructura, ¿no? De tejidos orgánicos, la parte muscular, la parte ósea, calcio, el fósforo, el magnesio, ¿no? Huesos, dientes, músculos, decíamos. La parte fisiológica, están en fluidos corporales, presentes en los electrolitos, mantienen la presión osmótica, el equilibrio ácido-básico, permeabilidad de membrana, transmisión de impulsos nerviosos, tienen presencia en el líquido cefalorraquídeo, en el jugo gástrico, ¿ya? Entonces, fundamental, la presencia fundamental, decía, de los macrominerales. Y estos otros corresponden más a microminerales, ¿no? La parte catalítica y regulatoria. Decíamos componentes de enzima, componentes de hormonas, pueden tener actividad de apoyo en la parte anabólica, en la parte catabólica, puede ser oxidante en la parte de síntesis energética, o puede ser antioxidante también, ¿no? En la membrana celular, para su protección, ¿no? Luego la parte genética también está presente, en la parte de la diferenciación y replicación celular. La transcripción de genes, fundamental en la hormona tiroxina, ¿no? Como el yodo, la hormona metabólica más importante. Y estos, bueno, son parte de las principales funciones, ¿no? Entonces, pues son muchas, ¿no? Y nos pasaríamos, en el texto están, por supuesto, un poquito más ampliadas. Bien, ¿cómo es que viene la cuestión? Decíamos, el mineral viene a través de los alimentos, ¿no? En los granos, en los forrajes, de muy baja biodisponibilidad, la mayoría de ellos, muy baja biodisponibilidad. Entonces, generalmente vienen también en forma deficiente, o sea, vienen faltando, como decimos, ¿no? De ahí que uno está en la necesidad de suplementar minerales, también incorporados a la dieta, ya tratando de cubrir las deficiencias que tienen en las diferentes especies, en sus diferentes etapas o fases. Entonces el animal lo ingiere, pasa directamente al tracto digestivo, tanto en rumiantes como en monogástricos, no pasa nada
parte del tracto digestivo, ¿no? En lo que es boca, estómago, rumen, van directamente a ese tracto digestivo. Aquí el tracto digestivo, generalmente en el intestino delgado, hay pocas puertas para el ingreso de minerales. ¿Ya? Entonces, gran parte de ese material, de ese mineral, se va a través de las heces. ¿Por qué tanta la competencia por entrar y ser absorbido? De que hay ciertos antagonismos. El hierro es un mineral bastante antagónico. O sea, va y como dicen, ¿no? Si no entro yo, no entra nadie. Y bloquea el ingreso de otros minerales. El calcio lo mismo. Si hay mucho calcio, más bien lo que hace es ir y bloquear la entrada de minerales, ¿no? El hierro, decíamos, bloquea el cobre, bloquea el zinc, el manganeso, lo mismo, ¿ya? Entonces más bien nos agrava la situación. Entonces de ahí que los suplementos minerales deben ir bastante bien formulados, tratando de que no sobre mucho. El resto se va por las heces. Entonces lo que puede entrar a través de algunos, la ayuda de algunas proteínas como la transferrina para el hierro y para el manganeso, ¿no? El resto son de absorción básicamente pasiva. Entran, van hacia hígado, aquí falta el hígado entre medio, que es la aduana, decíamos, ¿no? Entonces hígado ya larga a plasma sanguíneo. En hígado queda algo de minerales siempre. Larga a plasma sanguíneo y todos los minerales van a cubrir, ¿no? sus funciones. Tanto a los tejidos blandos, musculatura, decíamos, forman parte de todo lo que son hormonas, enzimas, ¿no? A hueso, calcio, fósforo, magnesio. Cuando hacen sus funciones, el resto que ya cumplió su función, bueno, el animal lo excreta generalmente por la orina, después de que ha hecho su metabolismo, ¿no? Acá hay otra parte importante de aporte de minerales, por ejemplo en la leche, ¿no? Calcio, fósforo, magnesio. Sí o sí debe ir calcio, fósforo en la leche. En el sudor se va bastante, pues, sodio, ¿no? Potasio. En los jugos digestivos, en la actividad del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, siempre debe haber aquí en plasma sanguíneo niveles de minerales que cubran todas las funciones. ¿Y de dónde tienen que venir esos minerales? De acá, de lo que el animal come, ¿ya? De acá. Si por ejemplo eventualmente llega a faltar minerales en la comida, ya llega a haber una deficiencia de minerales acá. ¿Y qué ocurre? Ya no todas las acciones o las funciones se hacen de manera correcta. De ahí empezamos a tener ya problemas con algunos síntomas de deficiencia. En el caso, por ejemplo, de la leche, debe ir siempre minerales, calcio, fósforo, magnesio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay flechas de ida y vuelta. Empieza el animal a prestarle minerales a partir de los huesos largos. Empieza a movilizar ese calcio, ese fósforo, ese magnesio. Lo moviliza para que en circulación se vaya hacia el tejido mamario para que pueda cubrir la leche los minerales que deben ir en la leche. Entonces ese fenómeno no debería haber, porque todo debería entrar por la comida, ¿ya? No debería existir una remoción de minerales de los huesos.
huesos largos, pero sí lo hay. Mientras más leche se produce, más préstamo de minerales de los huesos hay. Y así de otros minerales que también están en otros tejidos, a objeto de mantener siempre en plasma niveles adecuados o necesarios. Pero decíamos, empieza ya a flaquear. Esto no puede movilizarse todo el tiempo, ¿no? Minerales. En realidad lo que ocurre después es que empieza a bajar la producción, porque no puede el animal seguir removiendo. O cuando las cantidades que remueve son grandes, empieza a haber, por ejemplo, los problemas de hipocalcemia, vacas caídas, ¿no? Porque no puede continuar en eso. El animal prefiere caerse, prefiere quedarse echado, ¿ya? Donde no come, donde puede morirse, ¿no? Si no reponemos el mineral a través de la comida. ¿Ya? Entonces aquí en la comida debe entrar todos los minerales que las diferentes especies en sus diferentes fases necesitan. Ustedes están haciendo el trabajo, requerimientos nutricionales, y ahí ven, ¿no?, las necesidades de minerales. Y decíamos, no todo viene por la comida, porque son deficientes los forrajes y los granos. Y lo poco que llevan de minerales no son de alta absorción y se van a través de las heces. Ya, entonces es bastante singular su parte metabólica. Entonces vemos los mecanismos de absorción, reabsorción y resorción de la tasa de recambio que hay, ¿no?, en la mucosa intestinal, que es bastante alta, por lo que ingresa bastante mineral. El hígado, decíamos, que empieza a alargar a plasma sanguíneo todos los minerales que absorbió el tracto digestivo. El recambio de minerales de tejido blando es relativamente menor que la que hay de hígado. Y la de tejido óseo es baja, ¿no?, porque son solamente en situaciones donde hay producción de leche o producción de huevo, por ejemplo en las gallinas, ¿no?, va bastante calcio. Bien, entonces aquí hay estas diapositivas donde nos muestran, ¿no?, la fuente de los principales minerales, el sitio de absorción, las principales funciones que cumplen, donde destaco aquí el fósforo. De los macrominerales, el fósforo es el más importante, ¿ya? Porque está toda la parte de síntesis energética de fósforo dependiente, y el rumiante es bastante requerido por la microflora ruminal. Su deficiencia nos produce falta de apetito, pobre crecimiento, baja en la producción de leche y problemas reproductivos, ¿no? ¿Y por qué les digo el fósforo? Porque el fósforo es bastante deficiente, y por otro lado es un mineral bastante caro también. Por eso vienen las sales minerales formuladas al 2, al 4, al 6, al 8% del fósforo. Mientras más fósforo tiene, más cara, ¿ya? Entonces el calcio hay abundante en la naturaleza y se lo puede suplementar fácil. El magnesio también, estamos relativamente cubiertos, no así como el fósforo. Potasio hay en exceso incluso en las pasturas, entonces no viene a convertirse en problema, menos la sal, ¿no? Entonces que la sal es un elemento tan barato, se lo puede suplementar mayormente sin problemas, ¿no? Porque si no hay sal también tenemos problemas y de apetito depravado, exceso consumo de agua, cae la tasa de consumo, cae la tasa de concepción también, y se produce el canibalismo en aves. Por eso es que a los pollitos se les quema o se les corta el pico el primer día, porque ellos por falta de sal pueden
verificar algo, y si sale algo de sangre ahí, ay caramba, ahí empieza, lo mismo que en cerdo. Entonces la sal es importantísima, por supuesto en los niveles recomendados. El azufre hay relativamente buena presencia en los cereales, en los pastos, ¿no? Mayormente no se constituye problema, por lo menos en nuestra zona. Los que sí son problemas son estos señores. Somos en el trópico bastante deficientes en microminerales. Decíamos, su presencia en los alimentos es relativamente importante, pero su absorción no es muy efectiva. Entonces nosotros en las formulaciones de sales minerales que vamos a ver en alimentos, usamos siempre, ¿no?, fuentes adicionales que nos proporcionen estos microminerales, tratando de cubrir el 100% de necesidades, haciendo de cuenta que en los alimentos no va nada. Pero eso es criterio personal de cada uno, ¿no? Ya habíamos hablado de ciertas funciones. Aquí, por ejemplo, el yodo es la hormona del metabolismo, ¿no? Tanto en ausencia como en exceso de yodo. Es fundamental para el funcionamiento de la tiroides, que él regula el metabolismo, ¿no? Entonces, tenemos problemas con retraso severo en el crecimiento, bocio, hemorragias en tiroides, en humanos hasta cáncer en la glándula ahí, ¿no? Serios problemas con el hipertiroidismo por desbalance en la actividad del yodo, ¿no? Este otro de acá, el hierro, lo tenemos nosotros presente más bien en exceso, ¿ya? En exceso. Y este es el señor, el bloqueador, decíamos, de las entradas de otros minerales. Fundamental en la parte de hematopoyética, ¿no? Generalmente en cerdo se lo pone incluso inyectable en el primer día de nacido. Entonces en los suplementos básicamente no debemos incorporar hierro porque tenemos en exceso en forma natural en los insumos, en el agua, ¿no?, etc. Igual que este señor, el manganeso, lo tenemos cubierto, ¿ya? Pero como les digo, eso es criterio personal de incorporar o no hierro y manganeso en las sales minerales. Si son sales para ternero, estoy de acuerdo, pero ya para animales grandes, no. Pero como le digo, es criterio personal, ¿ya? El selenio es un micromineral de altísima importancia y somos bastante deficientes, ¿ya? Entonces no puede haber sales minerales sin la presencia suficiente de selenio por los problemas que nos causa su deficiencia. Y si ustedes ven toda la parte de deficiencia, bueno, exceso es muy raro, ¿no? Como decíamos, magnesio, manganeso y hierro. El resto son todos deficientes. Y los síntomas son todos retardo en el crecimiento, baja producción. En casi todos los minerales nos ocurre eso. Entonces es muy difícil decir esto se debe así puntualmente a la deficiencia de este mineral, porque incluso hay vitaminas que coadyuvan también todo eso y nos producen ciertos síntomas parecidos. Entonces por eso les digo, mejor es en los premixes incorporar todas las sales minerales. El zinc es bastante deficiente también, problemas en el crecimiento. O sea, miren ustedes, ¿no? Crecimiento, producción. En este sí, digamos, en el caso del zinc, ¿no?, produce problemas para queratismo fundamentalmente en cerdos, digamos, ¿no? Entonces son a veces señales o síntomas patognomónicos muy puntuales, ¿no? En este caso el zinc sí, digamos, ¿no? Entonces, pero el resto son bastante
parecidos, pues, ¿no? Su deficiencia. Entonces siempre uno debe hacer el suplemento, dependiendo la especie, por supuesto, dependiendo la fase, tiene sus niveles de requerimiento y uno debe cubrirlo por la comida, suplementarle en la comida. Entonces hay ciertos criterios como la pureza, el costo de la unidad de la materia prima, su forma química, su tamaño de partículas, si es fácil de mezclar, que no tenga impureza, ¿no? Como decíamos, el cadmio y flúor, que son tóxicos, que sea compatible con mezclar con otros ingredientes como vitamina, que no sea tóxico para el animal y para el humano que lo manipula. Entonces todos esos criterios debemos considerarlos. Y para ganadería de carne de campo, aquí por ejemplo, ¿no? Ciertos criterios: calcio, fósforo en relación 2:1, con un mínimo de 6 a 8% de fósforo. Ya les decía, ¿no? Las sales valen, su costo está en función a su cantidad de fósforo que lleva. Darle al menos 50% de los minerales traza, o los microminerales, de su necesidad. Asumir que en la comida hay 50%. Hay gente que dice, no, prefiero trabajar con el 100%, ir a lo seguro. Bueno, criterio, ¿no? Que no tenga elementos tóxicos, decíamos, como flúor. Que esa mezcla mineral sea palatable, porque nada sirve una super sal si el animal no lo come, ¿no? Entonces tiene que comerlo el animal, por lo menos 50 gramos por día. Y debe ser bien hecha, pues, ¿no? O sea, en lugares, fábricas de sales minerales. No es agarrar los minerales y con una pala ponerme a mezclar con sal. No, es pecado mortal. Tiene que ser hecho y mezclado en lugares que tienen el equipo, ¿no?, de calidad para hacerlo, o garantizado. Bien, y ahí tenemos en alimentos, ya profundizamos esto con el tema de las fuentes de minerales. Tenemos aquí ejemplos de algunas fuentes de minerales, para algunos minerales, pero para todos hay, ¿no?, disponible en el mercado en diferentes fuentes: óxido, sulfato, cloruro, ¿no?, sulfuro, sulfato. Y uno tiene que decidir con cuál de ellos se queda, ¿no? Aquí les dejo otra diapositiva de que no es nomás también meterle y darle, pues no podemos intoxicar animales, podemos matar animales fácilmente. Y aquí están los niveles máximos de inclusión. Ustedes en sus tablas de requerimientos van a ver requerimientos diarios. Después van a comparar hasta dónde puedo llegar. Y de ahí, si me paso, ya empiezo a tener problemas, ¿no? Bien. Ahora vemos esta otra partecita que es bastante corta. Ya son los últimos nutrientes, vamos a llamarlo así, ¿no?, los más chiquititos que el animal necesita, y los necesita, sí o sí los necesita. Acá dice, siempre deben estar presentes en la dieta. Ahí hay un cuestionamiento porque algunas especies sintetizan algunas vitaminas, y vamos a ver cuáles. Bien, esta vitamina, micrófono, por favor. Decíamos, estas vitaminas son compuestos orgánicos, a diferencia de los minerales que son inorgánicos, presentes en bajísimas cantidades de los alimentos. Compuestos orgánicos, pequeñísimas cantidades presentes en los alimentos, son orgánicos, se los estima en micromiligramos, unidades internacionales, dependiendo de la vitamina. Esenciales, ¿no?, para el metabolismo de los organismos. Entonces deben estar presentes en la dieta, sí o sí. Por lo menos criterio personal. Acá nos dice, ¿deben estar sí o no? Algunas
sí, otras no, porque el animal lo puede sintetizar, en el caso del rumiante, ¿ya? Salvo en los terneritos, que todavía no son rumiantes. La niacina se puede sintetizar y la mayoría de vitaminas del complejo B. La vitamina D se la sintetiza monogástrico rumiante a partir de sus precursores, pero activados por la acción de rayos ultravioleta. Si no hay esta exposición a rayos ultravioleta, no se activa el mecanismo para hacer vitamina D, fundamental, ¿no?, el metabolismo de calcio y fósforo. Entonces hay que solearse nomás, ¿no?, para que pueda la vitamina D que hay en los alimentos activarse. De lo contrario, no. Entonces, los que no les gusta el solcito, bueno, a exponerse nomás, ¿no? Hay liposolubles y hay hidrosolubles. Solubles en grasa, como la A, D, E y K. Y hidrosolubles, como la del complejo B, y ácido ascórbico y otros compuestitos ahí que han incorporado último. Esta liposoluble tiene la capacidad de almacenarse de alguna manera en el cuerpo, se guarda un poquito y su exceso se va vía bilis, ¿no? O sea, a la S, pero incorporado en la bilis por las S. Sin embargo, estas de acá, las hidro, no se acumulan en el cuerpo, no se almacenan. Por eso a diario deben venir en la comida, a diario. Y lo que va en exceso, el organismo toma lo que necesita, el resto lo excreta a través de la orina y de alguna manera en el sudor también, ¿ya? Entonces aquí yo discrepo con alguna gente, algunos médicos que ahora no están prescribiendo grandes cantidades de vitaminas en exceso. El animal lo bota, el animal, el humano, ¿no? Lo que está en exceso lo bota. Entonces a diario debe venir y toma lo que necesita, el resto lo larga vía orina. Ahí tenemos la fuente de estas vitaminas, ¿no? En el caso de las A, retinol, retinol, ácido retinoico, dihidroretinol. La D es el ergocalciferol y el colecalciferol. La E es tocoferol y tocotrinol. La K es las quinonas, ¿no? Escalas del complejo B. La tiamina es la B1, la riboflavina es la B2. La niacina es la B3, descubierta en los últimos años. Antes no había B3, ahora está incorporada. La B6 es la piridoxina, no piridoxal. Esta es otra descubierta nueva, B5 o ácido pantoténico. La biotina es vitamina H, tampoco antes había. El ácido fólico, vitamina M, que tampoco había. La B12 sí había, la cianocobalamina. Colina la han puesto dentro de este grupo, es la gocitina. Y bueno, esta otra acá que siempre había, el ácido ascórbico, vitamina C. ¿Ya? Todos ellos, las diferentes especies, en sus diferentes fases, tienen sus requerimientos diarios. Todas estas vitaminas, las cuales deben ir en la comida, porque en algunos alimentos hay, y la mayoría vienen deficientes. Bien, en cuanto a su metabolismo, estas hidrosolubles se absorben fundamentalmente en yeyuno y en estómago, intestino grueso no pasa nada, ¿no? En ciego puede sintetizarse alguna vitamina, ¿no? En el ciego de cerdo o de conejo, que tienen ciegos bastante grandes. El rumiante sintetiza bastante complejo B. Necesitan transporte activo
iones de sodio y generalmente van en forma pasiva. Se van vía porta al hígado, ¿no? Y en algunos casos necesitan una albúmina para transportarlo. Decimos que una vez hecho su trabajo, se excretan vía orina y también a través del sudor. Cuando ustedes se inyectan o ingieren mucha vitamina B, empieza el sudor a ser particular, ¿no? Un olor bastante particular que actúa como repelente para los mosquitos. Por eso es que recetan para prevenir Zika, COVID, y yo digo chikungunya, dengue, ¿no? Para ahuyentar mosquitos. Es para eso. Luego las liposolubles, igual en intestino delgado medio, pero se van absorbidos con las grasas, ¿no? Las micelitas esas en las gotillas. Y se van vía linfático con las lipoproteínas, ¿no? Si ustedes se recuerdan, las grasas se reconstituían en la célula intestinal con proteínas, pero ahí van también las vitaminas. Sus principales depósitos, obviamente la grasa, el hígado, el músculo. Y lo que no se absorbe y lo que también después de trabajar tiene que eliminarse, se va a través de las heces, a diferencia de esto, ¿ya? Entonces, no se almacenan, sí se almacenan. Se excretan vía orina y sudor, se excretan vía heces. ¿Ya? Son las particularidades de esta. Les decía yo que algunas especies sintetizan bastante vitamina en el rumen, bastante complejo B y K, salvo los terneritos que todavía no son rumiantes. Sin embargo, A, D, E no son sintetizadas, entonces esta hay que suplementarla, por lo menos en la época seca, la rumiante, el monogástrico a diario, ¿ya? A diario. Alguna vez tiende a reducirse la síntesis de complejo B cuando se da azufre o cuando se da urea para hacer aminoácido azufrado. Después no hay problema. Y aquí tenemos, igual que en los minerales, unas tablas donde vemos su deficiencia, ¿ya? De todas ellas, bastante parecidas igual, ¿no? Bastante parecidas, es muy difícil decir debida a tal o cual vitamina. Tanto para las liposolubles como para las hidrosolubles, estas del complejo B están muy relacionadas con la parte neurológica, ¿ya? Entonces hay que suplementarla. Sí o sí, en esa sal mineral tienen que ir las vitaminas, ¿ya? En función a la necesidad, de acuerdo a la especie, de acuerdo a la categoría. Entonces todas ellas son síntomas bastante bien parecidos su deficiencia. Muy relacionados, decíamos, con el sistema nervioso, fundamentalmente la del complejo B y la C con la parte respiratoria, ¿no? Y la parte reproductiva también. Aquí hay que considerar, dependiendo de la fuente, las concentraciones. Si es una unidad internacional de vitamina A, si es E03, si es retinol, E055, si es palmitato de retinol, y E05